Creo que nos quedamos aquí. A ver, dígame si se ve el cursor. Ok. Bueno, hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Creo. Miren, estamos hablando sobre aire acondicionado. Esta es una máquina que en su tiempo, por allá en los años, en los años 90, era alta eficiencia. En la actualidad, la eficiencia considerada ya alta eficiencia a nivel comercial es 14. Ya subió 2 puntos. Normalmente las eficiencias de los sistemas de aire acondicionado vienen o cambian cada cierto tiempo, y eso está regulado en el caso de México, por las normas oficiales, las normas de eficiencia energética. Aquí en nuestro país hay normas oficiales para equipos centrales, que son como estos, ¿verdad? Los equipos paquete o los equipos split, que también son centrales, y se refieren a centrales porque utilizan ductos. En el caso de los sistemas split, que se consideran centrales, también utilizan ductos. Esta máquina, como las muchas máquinas que tenemos en el sector doméstico de Mexicali, esta máquina que se le denomina paquete, ¿verdad? Unidad, así le llaman, unidad tipo paquete. Se le llama de esa manera porque en un solo gabinete, pues que viene siendo todo el aparato o sea, toda la cubierta, está contenido todo el sistema de enfriamiento. Entonces vean ustedes cómo en una sección, que es esta parte de acá que estoy mostrándoles, aquí en esta sección, esto donde está el ventilador, este ventilador es el que extrae el aire caliente. El aire exterior o estas máquinas pues están allá en el techo. Normalmente son para colocarse en un techo, a diferencia de los equipos split, que los podemos colocar en otro lugar. En una máquina paquete, el aire entra de manera cruzada aquí, ¿verdad? Sobre el serpentín. Este es el serpentín de enfriamiento de aquí, de esta sección. El aire entra y enfría el refrigerante, que es el que circula por estos tubos de cobre cuando viene después de la descarga del compresor, que se muestra aquí. Ven, este tipo de compresor para eficiencia 12, todavía si ustedes lo alcanzan a distinguir bien, la forma que tiene, este es un compresor que es relativamente más robusto, se ve más gordito y más chaparrón que las máquinas de alta eficiencia que se venden o que se comercializan en la actualidad. Ahorita les voy a mostrar la diferencia. Este es un compresor reciprocante. Significa que el método de compresión es un pistoncito que es el que golpetea y el que es el que produce el ruido ese característico, ¿no? De las máquinas de climatización. Entonces el aire entra por aquí, enfría y condensa el refrigerante caliente que viene del compresor para llevarlo después al circuito de expansión. Entonces este aire se calienta y se extrae hacia arriba, ¿verdad? Hacia arriba a través de este ventilador. Entonces en esta sección de acá, del lado derecho de la pantalla, pues tenemos el compresor y el serpentín condensador, junto con el ventilador, que es el que produce el flujo así, ¿no? A 90 grados. De aquí, de la derecha hacia la izquierda y hacia arriba. Esta parte de acá en medio es donde van la sección de ductos.
en un ducto, bueno, en este caso, en esta máquina que nos proporcionó la información, la gente de estos fueron, ¿quiénes fueron? Creo que era RIM, creo que era Ruth RIM. Bueno, traía calefacción. Los que no traen calefacción, para aquí, para Mexicali, casi no se vende con calefacción, porque la calefacción es eléctrica y se utilizan resistencias, entonces las tarifas de invierno son mucho más caras, 3 veces más caras que la de verano, y a menos que uno tenga, pues que lo que menos le preocupe sea el recibo del invierno, entonces se puede usar la calefacción. De todas maneras, el clima de aquí es muy seco, en invierno también, entonces un aire caliente seco, un aire frío seco, calentado, se vuelve más seco. Recuerden la carta psicométrica, ¿sí? Como no cambia el contenido de humedad, pero sí la humedad relativa. Al calentarse se mueve uno hacia la derecha y se va reduciendo la humedad relativa. Entonces es mucho más incómodo un aire seco frío. Cuando se calienta y se vuelve un aire seco todavía caliente, más caliente. Entonces no es muy socorrido aquí el uso de la calefacción, pero bueno, aquí en este diagrama sí tienen esta foto. Luego, en esta zona de acá, pues están los ductos, pues donde se conectan los ductos. Uno es el retorno, que es el que viene directamente por debajo del ventilador del evaporador. Y aquí se alcanzan a distinguir los tubos por donde circula el refrigerante en el evaporador. Aquí el refrigerante que se condensó en este serpentín está caliente, pero ya está líquido, ¿sí? Está líquido. Entonces aquí no se alcanza a ver en la foto que después de la descarga de donde se está descargando el refrigerante líquido acá a alta presión, se envía a la válvula de expansión o como es un haz de capilares, ¿verdad? Que es lo que proporciona nada más la resistencia mecánica para reducir la presión. Se reduce la presión adiabáticamente y entonces el refrigerante baja su presión y baja su temperatura. Entonces ya el refrigerante líquido se colecta y se envía al serpentín evaporador. El vapor se retorna para que se licúe, ¿verdad? No entre aquí todavía hasta que ya esté en forma líquida. Y entonces el refrigerante frío líquido pasa a este serpentín. El aire del retorno eh, circula a través del serpentín. El aire se enfría, ¿verdad? Y se inyecta en el ducto o se envía a través de los ductos pues de los ductos de inyección, ¿verdad? Y ahí se completa el ciclo. Entonces todo el sistema está contenido en un solo gabinete, por eso se conoce como unidad tipo paquete. Por otro lado, tenemos los sistemas centrales, pero que son tipo split o sistemas divididos, en donde únicamente en el exterior se encuentra la unidad condensadora. Nada más, junto con el compresor está el compresor y el serpentín condensador junto con el ventilador son los que están en el exterior. Y entonces la parte que va fría, ¿verdad? Que es la manejadora, a esto se le conoce como la manejadora de aire, en donde está el ventilador. Casi todo, la mayoría de los diseños de ventiladores son de los que se conocen como de jaula de ardilla. En el caso de las manejadoras de aire, ahorita les voy a mostrar unas fotos, y son ventiladores axiales los que están acá afuera. Entonces, siempre la manejadora va escondida. Recuérdense cómo están escondidas las manejadoras ahí en la universidad, ¿verdad? En los salones de clase. Son de ese mismo tipo. Nada más que
en el caso de los salones de la facultad, en lugar de venir una tubería o dos tubos con refrigerante de una unidad condensadora, lo que circula por ahí es agua helada. Pero de hecho el diseño de la manejadora es prácticamente el mismo. No importa si lo que entra por aquí es refrigerante o si lo que entra por aquí es agua fría. Lo que cambia es un poquito el diseño del serpentín, porque una cosa es un serpentín para refrigerante y otro es para agua fría. Y entonces el aire de retorno pues viene por aquí, el del salón, del retorno viene por aquí, se hace pasar a través del serpentín evaporador, se enfría el aire y ese calor cedido evapora el refrigerante que se retorna a la unidad condensadora. Entonces el aire frío es enviado a través de los ductos o sistema de ductos de inyección de aire frío. Entonces, el, este sistema es más eficiente desde el punto de vista térmico que una unidad paquete, ¿sí? Son más eficientes. Y lo mismo sucede, el equivalente en pequeño de una unidad paquete, pues son las unidades tipo ventana. El equivalente en pequeño de una unidad dividida es un mini split, pero los sistemas más eficientes son los sistemas centrales, los que utilizan ductos estos, como este o como este. Son los dos sistemas más eficientes que tenemos para equipos enfriados directamente por aire. Así se les conoce, porque el enfriamiento ocurre, o cuando decimos enfriados por aire, es porque el fluido que condensa el refrigerante es aire exterior directamente tomado de la atmósfera en este sistema, que es aquí, o en un sistema dividido en esta máquina. Este es un arreglo típico, les decía, las unidades paquete solamente van en los techos, pero las unidades split o divididas las podemos colocar en un lugar diferente, no necesariamente tiene que ser en un techo. Estamos acostumbrados a verlos en un techo por dos razones principales. Uno, que es la costumbre. Quizá ustedes no vivieron lo suficiente, no han vivido lo suficientemente tiempo atrás como para tener memoria histórica, ¿no? Ustedes son muy jóvenes todavía, entonces hace varios años, digamos veintitantos años, la, este tipo de unidades, las unidades eh, divididas, los sistemas split, no eran muy comunes aquí en México. Estos empezaron miren, a partir de los años 90, de por allá, a raíz de el 96, que fue cuando eh, el entonces presidente Cedillo tenía problemas de... Mire, les voy a hacer un poquito de historia para que se ubiquen un poquito en el contexto del por qué suceden las cosas, ¿no? A Profe, veces, sí. fíjese, profe, que yo no sabía que él era de aquí de Mexicali hasta hace muy poco. Miren, sí, él no nació aquí, pero aquí estudió algunos años, aquí estuvo en la primaria, ahí en la escuela que está ahí por enfrente de la universidad, ¿no? Ahí en la Escuela de Artes. ¿Cómo se llama esta? La Leona Vicario, ¿será? Leona Vicario, creo, ¿no? Creo que es la Leona Vicario, la escuela, ahí Sí, estudió profe. él, ahí estuvo me parece como hasta la adolescencia. Eh, sí, sí, él se ufanaba y aquí, y cuando lo nominaron candidato, eh, mucha gente aquí se ilusionó
que, bueno, pues ahora sí, por lo menos a Mexicali, a ver si nos trata un poquito mejor que otros presidentes, pero no, no fue así. No fue tanto así. Una de las cuestiones fue, quizá la única, eh, digamos, que a mí me consta, ¿no? Que en la que se le dio un trato quizá preferencial a Mexicali, que en esa época, recuerden que cuando Ernesto Zedillo llegó a la presidencia, el el presidente saliente, ¿no? Salinas, nos dejó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá y la economía prendidos ahí, como decían, con alfileres. Cuando entró el primer día fue cuando dijeron, no, no el primer día, sino en los primeros días, el peso se devaluó, pero feo, y se vino lo que se le conoce ahora como el error de diciembre, porque así lo nombró Salinas, ¿no? Cedillo decía que nos dijo, es que Salinas nos dejó la economía prendida con alfileres. Y entonces Salinas le respondió, no, se cometió el error de diciembre, ¿no? Recuerden que el cambio de poderes es en el mes de diciembre, a los poquitos días. Fue cuando se vino la devaluación, se nos vino a mí me afectó, acababa de sacar un carro, eh, una camioneta eh, a crédito, uh, por allá en el mes de, ¿qué sería? Como en mayo, y Profe, mande. eso no fue nada. Y el Fobaproa, creo que eso fue mucho peor todavía. Eso sí, pero eso fue antes, eso fue con, no, se fue con Cedillo también, Cedillo fue el que nos heredó el Proa, sí, sí, eso fue después. Eso, por eso les digo, a mí me ha tocado todo eso, a mí me tocaron y ustedes no vivieron las devaluaciones, ahí sí eran, cada semana, cada mes nos anunciaban una devaluación con Miguel de la Madrid, ya cuando les comentaba que fue en una época en la que pude ganar, me dicen, éramos millonarios, ¿sí? Fue tanta la devaluación que ganábamos millones, entonces ya vino después Salinas y le quitó 3 ceros al peso. Es más o menos lo que está pasando en Colombia, ¿no? Ya ven que en Colombia eh, ahí los billetes son de miles y de cientos de miles. Ahí se manejan cientos de miles de pesos, ¿no? Por eso, porque no le han quitado, no hicieron lo que aquí, de quitarle los 3 ceros al peso para que no se viera tan gacho. Pero en realidad perdimos prácticamente todo el poder adquisitivo. Entonces, eh, se vino una crisis económica, ¿no? Se vino con el cambio el cambio de gobierno, aunque era del mismo partido, pero ustedes saben de todos los pleitos que se hicieron, ¿no? Cedillo parece que no era el favorito de Salinas, de alguna manera, y entonces una manera de protegerse parece ser que fue que lo primero que hizo Cedillo fue encarcelar al hermano de Carlos Salinas para tenerlo pues aplacado, ¿no? Entonces, y de ahí todo lo demás. Después se vino el Fobaproa y ahí sí, y probablemente ustedes van a seguir pagando Fobaproa igual que lo hemos pagado todos los que Profe, ya trabajábamos tengo entonces. entendido, profe, que lo van a seguir pagando todavía nuestros nietos todavía. Sí, son como 2 generaciones más, algo así. Ajá. De puros intereses ¿Y qué nomás. fueron las pérdidas de los bancos, que en ese entonces eran privados, y los pagamos todos los mexicanos, ¿no? Entonces, esa es la razón de por qué ahorita el presidente no quiere pedir deuda pública, pero, sí, no quiere pedir deuda al extranjero, ¿verdad? Eh, porque si ustedes revisan lo que ha sucedido últimamente en El Salvador, por ejemplo,
o en los países latinoamericanos. Por ejemplo, El Salvador, Perú es uno de ellos. Eh, y, pero el caso más, digamos, emblemático es El Salvador. El Salvador con este presidente nuevo que tiene, el Bukele, pidió, ¿cuántos pidió? 380 millones de dólares, algo así. No es, dice, bueno, no es mucho para un país, pero bueno, es un país que es muy pequeñito, que prácticamente no genera riqueza. Entonces, para un país como El Salvador es mucho dinero. Sin embargo, se suponía que ese endeudamiento iba a ser para pues, hacerle frente, ¿no?, a la contingencia sanitaria que tenemos ahorita. Sin embargo, ya si ustedes revisan lo que no sale en la prensa, que vienen siendo las condiciones que el Fondo Monetario Internacional le impone, lo primero que le dice es, está bien, te lo voy a prestar, te presto ese dinero, pero vas a hacer, mira, mis recomendaciones son, y ahí donde dicen, mis recomendaciones son, aunque lo diga así, en realidad son imposiciones, ¿no? Vas a cuidar el gasto fiscal, vas a esto, aquello, y entonces cuando vienen toda la cuestión de condiciones, y la garantía pues es el ingreso del gobierno. Si el gobierno no genera ingresos suficientes, entonces es cuando vienen aumentos a los impuestos, al IVA, al ISR, a la gasolina, a todos los bienes. ¿Y quién los paga? Pues los paga toda la sociedad, ¿sí? No es cierto que los paguen. ¿Y a quién rescatan casi siempre? Lo que pasó en México con el Fobaproa, que fue rescate de los banqueros que eran banca privada, lo que hizo Cedillo, lo que hizo, ¿cómo se llama? Sobre todo, que usted ya lo vivieron, ¿no? Enrique Peña Nieto, con la reforma energética. Todos esos rescates, que porque ahora a las empresas grandes, ¿no? Como Walmart, como ahorita trae todo el pleito con Walmart, trae un pleito con el gobierno federal. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos. Entonces dicen, es que yo vengo y me instalo aquí como las maquiladoras, y entonces tú, gobierno de México, dame permiso de ponerme aquí, pero fíjate, como voy a generar empleos, entonces exéntame de impuestos, exéntame de gravámenes, exéntame de todo, ¿sí? Incluso terrenos prácticamente se los regalan para que vengan y se instalen. ¿Y qué ha pasado? Ustedes lo han visto. ¿Cuántas maquiladoras, digamos, que todavía salen en la prensa, ¿no? De las que nos enteramos, que llegan una empresa maquiladora, se instala, trabaja unos años, recupera su dinero, dicen, ya me llené, y de un día para otro les avisan o no les avisan a los trabajadores. Un día amanece la planta cerrada, llegan camiones, se llevan su maquinaria, se llevan, o incluso hasta la dejan ahí abandonada, y se les pierden y se van, ¿sí? Y a los trabajadores, que les vaya bien, ahí se ven, ¿no? Eso sucede mucho en la industria maquiladora. Eh, entonces, otros tipos de empresas, como Walmart, que dicen, mira, aquí está, voy a generar muchos empleos, pero realmente, ¿cuántos empleos genera Walmart comparado con otro tipo de empresas? No pagan impuestos, pues están acostumbrados a que les condonen impuestos. Cuando nosotros, a cualquier trabajador, si ustedes entran a trabajar a cualquier lugar, lo primero que nos quitan es el 35% del impuesto sobre la renta. O sea, si dice, bueno, yo te voy a pagar 10,000 pesos, bueno, pues, pero 3,500 ya derechitos son para ISR, que supuestamente van para Hacienda, ¿sí? Y muchas empresas de esas abusivas, ese dinero no se lo pagan a Hacienda, se quedan con él, ¿sí?
Entonces, ahí está la cosa. Entonces, el endeudamiento para rescates, y eso, por eso es que no, el gobierno federal ahorita está renuente con eso, porque una de las imposiciones es, ok, sí, me vas a pagar y te voy a cobrar intereses, ahí no falla, y tienen que pagar, es como pagarle todavía la Coppel, uno se atrasa y te mandan avisos, pero no te mandan avisos de embargo hasta después de mucho tiempo, ¿no? Pero con ellos no, con ellos es como con el recibo de la luz. Si no pagas el mes que viene, te lo quitan, te lo embargan, te corretean, te demandan, te amuelas, ¿no? Y con los organismos internacionales así es, ¿no? Y si la riqueza que se genera en el país a través de impuestos, a través de del gobierno no es suficiente, entonces están obligados a cambiar de políticas económicas, a subir impuestos. ¿Por qué nos han subido el IVA? ¿Por qué no subieron el IVA aquí con Peña Nieto? ¿Por qué no subieron el IVA también con Calderón? ¿Por qué con todos los gobiernos anteriores cada año subía la gasolina? Ahí nunca bajó. Nunca bajó el precio de la gasolina. Cuando el precio del petróleo bajaba, ¿qué decía el secretario de Hacienda? Es que no podemos bajarlo, porque sí, bajó allá, pero es otro petróleo, no es el de nosotros. A mí sí me cuesta más caro. Nunca bajó el precio del litro de gasolina, al contrario, seguía subiendo aunque el petróleo estuviera barato. Y ven que ahora el petróleo está barato, está muy barato, ¿verdad? Y sí ha bajado, no ha subido, por lo menos no ha subido la gasolina, ha bajado, no en la misma proporción que el crudo, pero pues recuerden que de los combustibles dependen mucho de los ingresos del gobierno y del país, ¿no? Y ahí están los impuestos, esos no, esos siguen ahí, ¿no? Por eso, pero sí se ha reducido el precio de la gasolina. Ahorita, oiga, ¿cuándo habían comprado gasolina en 14 pesos o en 12 pesos? ¿Desde cuándo? No la pagábamos así. Prácticamente desde que entró Peña Nieto, el primer año de Peña Nieto. Eh, pero entonces, ese es el problema del endeudamiento. Como les comentaba, en El Salvador, a ellos les va a costar muy caro. Les van a venir el incremento de impuestos y sobre todo es cuando vienen el encarecimiento de prácticamente de todos los servicios gubernamentales. El IVA, más otro tipo de impuestos, más los aumentos de gasolina, aumento del gas, etcétera, ¿no? Entonces de ahí tiene que salir y entonces prácticamente uno se vende, un gobierno que es pobre, ¿verdad? De un país pobre, prácticamente se vende a un banco mundial. Entonces, eso es lo que no quiere hacer hasta ahora, no ha hecho el gobierno de México, ¿sí? Porque ya sabemos cuál es el camino, siempre es lo mismo, siempre ha sido lo mismo y así nos ha ido, ¿sí? En la medida que eso se detenga, si por ejemplo internamente generamos ese dinero, podemos pasar la crisis más tranquilamente que si después, ahorita nos dicen, ahí está el dinero, endeúdate, ¿no? A lo mejor póngale que sí salimos de la bronca inmediata, pero los años que siguen, ahí está, o sea, es como si no tuviéramos memoria, ahí está el FOBAPROA, ¿verdad? Ahí está el FOBAPROA, nos dio en la torre. Yo pienso que sí, nunca se había visto algo parecido. La verdad es que yo es algo que digo, porque yo tengo años ya trabajando y siempre he estado pendiente o sea, siempre he estado más o menos tratando de informarme cómo está la cuestión política y económica, ¿no? Entonces, porque lo he vivido, ¿sí? Y me ha tocado
Hemos tenido épocas mejores, hemos tenido vacas flacas, hemos tenido vacas gordas. Cuando tuvimos, por ejemplo, excesos petroleros, que fueron los sexenios de Fox y de Calderón, el precio del petróleo, ¿en cuánto está ahorita el barril de petróleo? Anda, ya se recuperó. El barril mexicano debe andar como en... No, 30 ahorita está muy alto. No, anda como en 14. ¿Mm? Anda por ahí. No, no ha llegado tanto, ¿no? Cuando se recuperó, estuvo en el mínimo de menos $2, ¿no? El barril. Pero póngale, fue el pozo más, lo más bajo que ha estado en estos días. Ahorita por la contingencia, donde no hay aviones, no hay carros, no hay autobuses, no hay demanda de petróleo, de combustibles. Entonces, por eso es que está bajando el precio. Pero en su momento, antes de la contingencia ambiental, andaba como en $30 más o menos, 30, $35 el barril de petróleo. En la época de Fox y en el sexenio de Calderón, tuvimos el barril de petróleo a más de $100 el barril, ¿sí? A más de $100. Madre, pudo haber liquidado toda la deuda externa, toda, sobre todo con Calderón. Pues es que aquí, es que México es un país mágico, aquí todo es magia, y el dinero desaparece, ¿sí? Nadie Profe, sabe dónde quedó ese dinero. ahora sabemos cómo hizo su búnker de Ujú. seguro. Ese, No quiere a él, a volver su esposa. ahí, quiere hacer otro Viene, partido, quiere hacer otro partido. ya lo hizo. Sí, México libre. Este, ¿De dónde sacó las firmas? ¿Quién sabe? pues, sí, pues, ya. Bueno, pero ese es otro boleto, ¿no? Y eso ya está dentro de las cuestiones netamente políticas, ya son, a lo que me refiero, por ejemplo, sí, hubo dinero suficiente en ese entonces hubo lo que decía López Portillo, ¿no? Decía López Portillo cuando era presidente que también el barril de petróleo estaba por las nubes, no tanto como en los sexenios sobre todo de Calderón, pero sí teníamos un buen ingreso, mucho ingreso petrolero, porque además en esa época, en los, ¿qué sería? 70s, finales de los 70s, no sé, México producía mucho más petróleo que en la actualidad. Eh, y entonces éramos considerados como un país petrolero 100%, y la mayoría de los ingresos del gobierno eran por el petróleo. Pero en esa época con López Portillo, la frase de él fue, vamos a administrar la abundancia. Y vamos a administrar la abundancia. No hubo tal abundancia, sí hubo para los contidos de esa época, para los de siempre, siempre, ¿verdad? Como siempre había sido, y eso hizo, explica, y eso sucedió hasta el sexenio pasado, entonces eso explica mucho de lo que está ocurriendo ahora en la vida nacional, de los empresarios, sobre todo los grandes empresarios, toda esa gente que estaban acostumbrados a que, bueno, sobre todo a que el gobierno los rescatara, a que el gobierno, vivir del gobierno. Ya ven las grandes televisoras, que cuando les retiraron ahora el gasto de publicidad, se vinieron abajo. No las, no eran, o no, al final de cuentas no fueron tan competitivas como decían que eran, porque dependían del gobierno, ¿sí? Eso se acostumbró desde los gobiernos priistas. Yo recuerdo a lo mejor lo han escuchado por ahí también, una frase de López Portillo que decía él, no pago para que me peguen,
¿sí? Porque en algún diario, alguna ocasión lo criticaron y, y lo criticaban, creo que era el uno más uno. Y decía él, les retiró todos los gastos de publicidad, les retiró todo el apoyo del gobierno y cuando se quejaron los del periódico, la respuesta de él fue no pago para que me peguen. ¿Sí? ¿Qué es lo que siguió siendo durante todos los sexenios anteriores? ¿Verdad? Entonces, mucho de lo que sucede hoy es precisamente por el cambio ese de, ¿cómo se le llama? ¿Cómo le dicen ahora los intelectuales? El cambio de paradigma en el gobierno, ¿no? Porque este gobierno ya dejó de hacer muchas cosas. Recuerden que esos excedentes petroleros, y está más que documentado, fueron suficientes como para haber pagado toda la deuda, pero no se hizo. Eh, Incluso el mismo Calderón, recuerden que también él prometió construir una refinería, fue lo primero que dijo, que él era el presidente del empleo y que una de las cosas que iba a hacer era hacer una refinería. Y ahí Solo está excavarla. el terreno y está la pura barda, ¿sí? La pura barda. Jamás empezó a hacer una zanja para hacer una refinería. ¿Y dónde quedó el dinero? Eso, por eso les digo, México es un país mágico, por eso México y mágico suenan bien, se desaparece sobre todo el dinero, ¿verdad? Eh, Ese es el problema que hemos tenido y yo estoy 100% de acuerdo en la tesis del presidente, que es el problema de México ha sido siempre la corrupción. Siempre la corrupción es lo que más nos ha pegado. Somos un país que se acostumbró a eso, el de los moches, el de la mordida, el de que todo se arregla con palancas, el que si yo tengo parientes colocados en tal esfera o que tengo amigos, el que el diputado, eso es corrupción, ¿sí? El nepotismo es corrupción y eso nos acostumbramos, se ha hecho tanto tiempo que se hizo una cultura. Y en eso sí tenía razón Peña Nieto. La corrupción es una cultura. Tenemos esa cultura muy arraigada en México. ¿Ah? El problema es desarraigar esa cultura. ¿Qué nos cuesta? Para mucha gente. Miren ustedes, cuando se voltea un tráiler o un camión que lleve lo que lleve, en lugar, ¿qué es lo que hace la gente primero? Rapi, Rapiña, rapiñar. profe. ¿Ustedes Así creen? es el término, profe, rapiña. Sí, rapiñar, rapiña. ¿Ustedes creen que eso es una cultura sana? Eso ya está en... ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que esa es la cultura nuestra, cuando no debería de ser. ¿Mm? He sabido de muchos casos o varios casos de accidentes de tránsito en la carretera, donde la gente, sí, eh, la mayoría de las veces las personas que se dan cuenta cuando hay alguien se accidenta, van y los ayudan. Pero más, cuando son más personas las que se acercan ahí, entonces lo primero, nunca falta el que va a ver y no le importa. La gente si está herida o eso, van a ver que está mal puesto para llevárselo. ¿Sí? Desafortunadamente, somos un país así. Una maestra de aquí del instituto le tocó, nos comentaba ella que eh, venía de San Felipe y se volteó una camioneta que venía delante de ellos. Eran eran una pareja de norteamericanos y ella se detuvo a ayudarlos. Ujú. Y lo primero que hizo ella fue juntar la billetera y las cosas de valor que tenía y se las dio. La señora, dice que era la señora, aunque sí quedaron bastante lastimados, golpeados, pero la señora estaba consciente, entonces le dijo, mira, aquí le voy a guardar, aquí están sus cosas antes de que se las lleven, ¿no? Y dice que llegaron más personas y
y sin preguntar nada, ese que vio unas personas que llegaron ahí y empezaron a buscar entre las cosas del carro a ver si había algo, en lugar de llegar a preguntar, ¿está bien? O ¿en qué puedo ayudar? No, 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 no. Entonces, dice, ¿qué nos pasa? Ella estaba bien impactada, decía, capaz de que hasta me asaltan aquí por estar ayudando a esta gente y para robarse las cosas de los americanos. Porque como son americanos, no, pues traen dinero, traen dólares, ¿no? Entonces, eso es lo que nos han heredado de generaciones anteriores. Se ha hecho como una costumbre que eso sea normal. Eso no es normal. Pero bueno, ya nos salimos un poquito del tema. Eso, ¿eh? Es, es ignorancia, sí, ¿qué no puedo decir? Es salvajismo, no sé. Imagínense. Tenemos muchas cosas que cambiar y eso es a través de la educación. Y eso, por ejemplo, ese tipo de situaciones, eso no se enseña en la escuela, eso es en la casa. Imagínense si ustedes creen que a ustedes en su casa les diga, oye, no, ¿por qué eso es discriminación? Eso eh, es discriminación, clasismo, ignorancia, estupidez, no sé. Eh, ¿Cómo esas personas que son las que están ahorita arriesgando su vida más que nosotros y todavía para que las traten de esa manera, pero ustedes, y no solamente es eso que los agredan, sino por ejemplo también los discriminan en el súper, que si eres enfermera no te dejo entrar porque me vas a traer aquí virus, no, porque si esto, como pasó y pasó aquí en Mexicali, ¿no? Salió hasta en la prensa nacional de una enfermera que llevaba a su niño tiene discapacidad, ella no tiene es madre soltera. Entonces fue al súper para comprar, no, lo que no dijeron es en dónde fue, en qué súper, pero fue aquí en Mexicali. Y no la dejaron pasar, porque tiene que pasar ella sola, pero el niño no. Y por más que les explicó que no tenía con quién dejarlo, que ella, por eso tenía que llevarlo, el niño iba protegido, llevaba todo, ¿no? Lo llevaba perfectamente protegido. No la dejaron pasar. Iba a comprar comida, no iba por una televisión, no, iba a comprar comida. Entonces, claro, eso tenemos que erradicarlo definitivamente y son las cosas pues que dan coraje, dan tristeza, hemos podido llegar a eso, ¿no? Pero bueno, en otros lugares están peores, ¿no? Pues ya ven lo que dijo el presidente acá, vecino del norte, que si se podía uno inyectar un Lysol. desinfectante ajá, y por ahí ya salió un reporte de que como al día siguiente hubo como 100 reportes a emergencias que se habían tomado desinfectantes y se habían intoxicado, ¿no? Entonces, allá están peor, ¿no? Allá están peor. Hay que en Estados Unidos hay, pues miren, no sé si a ustedes les ha pasado tienen fama y yo he escuchado mucho que dicen es que el americano es iletrado, eh, Estados Unidos es cierto, se ha formado, es un país muy fuerte, muy tecnológicamente, pero la mayoría, si ustedes van a una universidad, ¿cuántos americanos 100% gringos trabajan en la universidad? ¿Son los profesores o son los alumnos? Muy pocos. La mayoría son asiáticos, son indios, son europeos, son mexicanos, son
latinos son o sea, Estados Unidos se ha construido sobre la migración, sobre la inmigración. Los, la gente más preparada son gente que no son nativos de ahí. Y de esos cuantos del gringo güero que dicen, ¿no? Y yo he escuchado algunos profes que dicen, no, es que el gringo güero es bruto. Pero bueno, esas son las opiniones, ¿no? Entonces, a mí no me consta, nunca he hecho una encuesta, ni un censo, ni nada parecido, pero sí, la gente que sigue a personas como el presidente actual, se fijan, son la mayoría, son la gente blanca y son los de más baja preparación académica, los que hicieron presidente a este señor. Pero bueno, en todos lados se cuecen habas y a nosotros lo que nos debe importar primero es nuestra región, nuestro país, ¿no? Y eso, el tratar de ser cada vez menos corruptos o, bueno, no menos, ese mal que es el que tenemos, ¿no? La famosa corrupción. Pero les mencionaba, en el caso de en esos años cuando había un reclamo que siempre se ha dado aquí en Mexicali por la cuestión de las tarifas. Las tarifas. Y los primeros que se le plantaron ahí enfrente para reclamarle por las tarifas eléctricas fueron la gente de los frentes cívicos, ¿verdad? El famoso Frente Cívico Mexicalense, que siempre, año con año, todos los años, cada vez que venía, eran los reclamos por tarifas eléctricas, ¿no? Siempre el reclamo era tarifas justas para Mexicali. ¿Por qué? Porque aquí es la región en donde más se consume energía y y se decía siempre que pues aquí el porcentaje de impacto por el hecho de pagar la energía eléctrica era mucho más alto que en el resto del país. Bueno, cuando estuvo aquí Cedillo, lo que dijo, bueno, miren, no les voy a bajar las tarifas. Cuando vino a Mexicali, el gobernador y ellos le dijeron, oiga, pero usted de aquí de Mexicali, ¿qué tiene para Baja California y qué tiene para Mexicali que sea como un gesto? Y entonces fue cuando lo dijo Cedillo, miren, no les voy a bajar las tarifas, pero sí les voy a proponer que se haga un estudio para poder establecer de manera técnica cuál sería no la tarifa, cuáles serían las mejores medidas para consumir menos energía, ¿sí? Para hacer más eficiente el consumo de energía en Mexicali. Y entonces en ese año ese anuncio lo hizo en el mes de diciembre del 95. Yo estaba en Obregón de vacaciones, estábamos ahí, fuimos a visitar a mi mamá, y estaban con los viejos, bueno, con los viejos, entonces, y lo vi por la televisión cuando salió, que me dijeron mis hermanos, mira, está ahí en Mexicali, ahí está Cedillo, y entonces salió el rector donde decía el rector, está bien, la UABC lo va a apoyar, señor presidente, y entonces el mismo Cedillo dijo, ok, estamos de acuerdo. La UABC se va a encargar de hacer los estudios técnicos para reducir el consumo de energía y hacer más eficiente ese uso de la energía en Mexicali. No les voy a bajar las tarifas, pero aquí van a haber 50 millones de dólares, ¿no? Eso era lo que voy a crear un fideicomiso de 50, equivalente a 50 millones de dólares para
promover medidas de ahorro y uso eficiente de la energía. La universidad se va a encargar de, la UABC se va a encargar de realizar esos proyectos. Y ahí fue cuando ya dije, el puerco, ¿cómo dice? La puerca torció el rabo, le dije a mi mamá, ¿sabe qué? Ya sé, adivina quién le va a tocar estar ahí, ¿sí? Y sí, nos tocó, a mí me tocó coordinar el proyecto de sustitución de aire acondicionado, de donde proviene ahora el ASI, ¿verdad? El ASI todavía no se llamaba así, después de eso se llamó de esa manera, y entonces al doctor Campbell le tocó coordinar el proyecto que se pidió también, que fue el de estimar los costos de generación para poder tener digamos, un estudio independiente, porque siempre se decía, es que es muy caro generar energía, la CFE decía, es que me sale muy caro, a mí me cuesta 4 pesos, me cuesta 3 pesos el kilowatt hora. Entonces la UABC le dijo, ¿saben qué? Vamos a hacerlo un estudio independiente, lo vamos a liderar nosotros para ver y contrastar si realmente es lo que tú dices, porque en esa época CFE nadie le creía a la vocería, por ejemplo, cualquier vocero de CFE, lo que dijera, todo el mundo se lo cuestionaba porque nunca había habido una transparencia en cuanto a los números, a las cifras que ellos manejaban. Si ellos decían que les costaba 4 pesos, nadie podía refutarlos porque no había un estudio que lo hiciera. No había un estudio previo que no lo hubiera hecho Comisión Federal o un comunicado de Hacienda donde Hacienda decía es que cuesta tanto y el subsidio es tanto, pero nadie lo había determinado de manera independiente. Y lo mismo en esa época. Entonces nos dijeron, bueno, miren, fue lo que Cedillo dijo, miren, ese dinero lo vamos a usar para sustituir, vamos a cambiar todos los equipos viejos y los vamos a financiar con intereses blandos o prácticamente muy pocos intereses para que la gente tenga un equipo eficiente, nuevo, de alta eficiencia, y entonces la UABC que nos diga quiénes son los usuarios que son susceptibles de ser elegidos para la sustitución, eh, cuánto se puede ahorrar en energía y también en coolers para cambiar motores de coolers. ¿Qué otra cosa fue? Focos, sustitución de focos, aire acondicionado, coolers. Y a la Facultad de Arquitectura le correspondió hacer el estudio de simulación térmica para decidir cuánto era la capacidad adecuada para las viviendas dependiendo del tipo de vivienda, porque generalmente siempre se ha manejado, siempre se manejó que para un espacio acondicionado, 1 tonelada de enfriamiento era suficiente por cada 20 metros cuadrados de construcción. Así se había manejado siempre. Ya no es así, ¿verdad? Ya no es así. Al final de cuentas, bueno, fueron la facultad, el Instituto de Investigaciones Sociales que pidieron ellos, eso no lo quería aceptar Comisión Federal, pero la UABC dijo, si no hacemos los estudios, o sea, una cosa es lo que tú quieras que estudiemos, que era la sustitución de aire acondicionado, de motores de coolers, de lámparas y luminarias, y y otros son los que nosotros te estamos proponiendo adicionales, que eran, uno, el estudio de costos de generación, otro era el análisis de capacidades, que también eso estuvo de acuerdo CFE, pero no con el de costos, no lo quería, y tampoco querían el que propuso el Instituto de Investigaciones Sociales, que era el del impacto eh, social, el impacto de las tarifas y del impacto del precio de la energía eléctrica. No lo querían aceptar como lo proponían al principio. Al final de cuentas terminó aceptando y financió todo, ¿no? Financiaron todo. El que más estuvo en el aire fue el de costos de generación. Y entonces, finalmente, al doctor Campbell le tocó
el de costos de generación, arquitectura, el de simulación, sociales con el doctor, ¿cómo se llama? Sandes. Y a mí me correspondió el de sustitución de aires acondicionados y motores de cooler. El de iluminación también cayó aquí en el instituto, también nos lo dieron al instituto. Y así fue como se crearon esos estudios. Esa fue la única, digamos, acción directa del entonces presidente Zedillo para Mexicali. Y pues afortunadamente las cosas funcionaron para el caso, por ejemplo, de la sustitución de aire acondicionado, ahí sí hubo potencial suficiente. En el caso de los motores, lo que nos encontramos fue que los motores de cooler no se pagaban, no era un proyecto que fuera viable, no era viable ni técnica ni económicamente. El costo era más alto que el beneficio en el caso de los coolers, y por eso ya ustedes no han escuchado hablar nada de que CFE financie ningún programa relacionado con coolers. Pues primero porque en principio los coolers no funcionan mucho aquí, es demasiado extremoso el clima y prácticamente no se consigue confort con ellos. El, la vida útil de un motor aquí con el tipo de agua de Mexicali es muy baja, no pasa de 3 años. Entonces, le digo, los costos eran mayores que los beneficios. En el aire acondicionado sí. Y entonces por eso fue que se vio reflejado eso donde un montón de empresas, fabricantes de equipos de aire acondicionado, cuando dijo Cedillo, ok, le vamos a meter 50 millones de dólares para financiar proyectos de sustitución de aire acondicionado, ¿no? Entonces, las empresas vinieron a hacer, todas querían que la UABC, que nosotros les recomendáramos como que sí eran capaces de competir en ese mercado, y los primeros que llegaran con las especificaciones que les pidiéramos iban a ser los más beneficiados. Y así sucedió. Fue cuando fue a partir de esos años, de esos estudios, que finalmente se pudieron introducir este tipo de equipos, los split, porque estos solamente se usaban en Estados Unidos. Aquí en México eran inexistentes, muy poquitos, tan poquitos como casi como para decir no existían aquí. La eficiencia que se manejaba en esa época era de 10, una CIR de 10, aquí aparece a ver, esta CIR, ¿verdad? Que significa seasonal, ¿no? Es eficiencia energética, relación de eficiencia energética estacional, ¿sí? Es diferente a la que se maneja para los equipos mini split o ventana. Todos los sistemas centrales se manejan con la CIR o eficiencia estacional. Entonces, a raíz de todo ese tipo de trabajo que hicimos, fue cuando ya en Mexicali se empezaron a conocer este tipo de equipos. ¿Y quién los promovió? Comisión Federal, porque nos decían ellos, bueno, ¿cuál es más eficiente, el paquete o el split? El split es más eficiente. A CFE le interesaba más la eficiencia que todo lo demás, ¿no? Que incluso la viabilidad económica o la facilidad de instalación o el mantenimiento. Ellos decían, yo quiero más eficiencia. ¿Cuál te da más eficiencia? Esto. Entonces, a diferencia de los equipos paquete, los paquetes les recuerdo se instalan en los techos, pero no en el patio, ¿sí? En cambio, una condensadora se puede instalar en el jardín, ¿verdad? La manejadora está dentro de las habitaciones, entonces dentro de la casa o dentro del edificio, y lo único que queda afuera pues es la manejadora, y entonces es preferible, los fabricantes recomiendan que las manejadoras vayan en un jardín, porque aquí el microclima del jardín, como se ve aquí, que con pastito y todo, claro, aquí en Mexicali para tener pasto necesita tener mucho dinero para pagar el agua, ¿no? Entonces, aquí en el microclima, en un lugar como este, es mucho más fresco
y entre menor sea la temperatura exterior con la que se está enfriando la condensadora, es más eficiente todavía. ¿Sí? Es más eficiente. Sin embargo, les decía, hay dos razones para que no se pongan así. Uno es, la principal es que si uno pone la condensadora en el patio o en el jardín, eso, entonces eh, a veces le salen patitas durante la noche o durante un rato que se deje la casa sola, ¿verdad? Es más fácil, eh, pues estamos sujetos ya ven que mucho malandro por ahí ven algo mal puesto y ahora por robarse el cobre, por robarse los metales, pues se llevan y desmantelan las cosas. Pero por eso es que estos se instalan principalmente en los techos también, pero no por cuestiones de eficiencia, sino por ese tipo de situaciones, ¿no? De inseguridad. La ventaja de este tipo de sistema split es que no es necesario tener ductos a través del techo o de las paredes, sino que lo único que se ocupa pues es hacer perforar un agujero en el muro, en un muro para pasar los dos tubos, ¿no? El tubo este que viene que sale, que viene ¿cómo se llama? Este que está, o el que está aislado es el del refrigerante eh, de más baja presión, y el de más alta presión, el líquido que se tiene que enfriar, pues es este de acá. Entonces, es mucho más práctico trabajar con un sistema split. Vean la diferencia del compresor, ¿sí? Ven este compresor, esta es una RUD de eficiencia estacional 14. Vean que el gabinete es muy parecido, es una condensadora, es para un split, ¿sí? Y los diseños, lo que cambia en las eficiencias, el aumento de eficiencia, es la misma tecnología que la 12 que vimos acá, ¿sí? Es el mismo tipo de tecnología, pero vean el compresor, ven este tipo de compresor y compárenlo con este. Este compresor es un diseño distinto. Este se conoce como compresores tipo scroll, ¿sí? Scroll significa que el compresor, imagínense que tienen ustedes una espiral dentro de otra, ¿sí? Una espiral dentro de otra. La espiral exterior es fija y la espiral interior es es la que se mueve. Imagínense que la espiral exterior es como la tina de la lavadora y el agitador que va en medio, hagan de cuenta que es la espiral interior, ¿no? Pero van acopladas una junto a la otra, de manera que el extremo de la espiral que se mueve siempre está rozando con una parte de la espiral externa. Entonces, al girar a través de una excéntrica, la espiral hace un movimiento algo así, como si fuera un vaivén. Entonces, cuando llega a una parte, succiona y entonces cuando comprime, la empuja hacia adentro, se reduce el espacio y va comprimiendo de manera que no tiene pistones, ¿sí? Realmente el compresor es una partecita por aquí así, nada más. Eso es toda la parte de la compresión y el resto son otro tipo de dispositivos internos. Entonces, eh, estos compresores son, por la forma, uno puede saber que es scroll porque los equipos scroll, los compresores scroll son más altos, son más esbeltos, son más delgados que los compresores típicos de pistones. ¿Ven? Este es más gordito, más grueso, porque aquí están los pistoncitos o el pistón de compresión. Los de pistón, son más ruidosos. Estos de aquí son más silenciosos y tienen una vida útil todavía mucho mayor que los de pistón.
Recuerden que cuando se utilizan pistones hay que poner anillos, igual que en un pistón de automóvil, anillos para evitar las fugas, que el aceite se pase para el lado del refrigerante o viceversa, ¿sí? Entonces, en este caso de aquí, no hay mucho que hacer porque trae un aceitito, el mismo refrigerante y trae un aceite que es compatible con los materiales del scroll, entonces no hay ningún problema en el mezclado de aceites. Estos tienen vida útil, normalmente estos fabricantes que producen, nos dicen la garantía, las garantías de los compresores son de 10 años, ¿sí? Son de 10 años. Las garantías de los compresores de pistón o reciprocantes son entre 5 y 7 años. Pero cuando a mí me tocó estar nos tocó estar, yo me llevé a un estudiante de maestría que fue el que hizo fue el que le tocó hacer toda la chamba experimental cuando hicimos las mediciones de eficiencia. Bueno, a él, nos tocó a los dos, ¿no? Pero a él era el que le tocaba estar ahí en el sol. Él era el que estaba haciendo su tesis. Entonces, este muchachito me acompañó precisamente a la fábrica, a la empresa, eh, a la empresa Ruth. Estuvimos allá en Estados Unidos, en un pueblo que se llama Fort Smith, en Arkansas, y nos mostraron cómo hacían estos equipos, ¿sí? Nos decían ellos, miren, la alta eficiencia de 12 a 14, por ejemplo, es la misma tecnología, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo es que sube un par de números eh, la, la eficiencia? Bueno, el compresor es una de las causas. Este ahora ya es un scroll, a diferencia de los reciprocantes. Los serpentines ahora tienen un diseño de las superficies extendidas. Vean, el tubo por el que corre, los tubos de cobre, que es por donde en el interior va el refrigerante, ahora tienen mayor área superficial, que son eh, el panal, como le decimos aquí, ¿no? Este famoso panal de aluminio, que en realidad no son más que superficies extendidas. Ustedes lo vieron, si ya llevaron transferencia de calor, probablemente ya vieron ese tema, y si no, pues lo van a estudiar más adelante en transferencia de calor, cómo agregando una plaquita transversal aquí se aumenta la superficie, y por eso se llaman así, superficies extendidas, aumenta la superficie de transferencia de calor, porque estos están soldados no, si no soldados, están muy bien apretaditos contra el tubo, de manera que el calor se disipa a través de estas superficies extendidas, y entre mayor área haya, mayor es la rapidez de transferencia de calor y mayor la eficiencia. Se ocupan volúmenes más pequeños, y si se optimiza, digamos, se hacen muy delgaditas las placas estas, y los espacios entre ellos se hacen muy pequeños, entonces el aire tiene más área de contacto para transferencia de calor, y el volumen se hace más pequeño y las máquinas se van haciendo más pequeñas, más compactas. Eso incrementa la eficiencia. Eh, entonces, la forma de los gabinetes, si ustedes ven cómo están hechas las ranuras aquí, para que el aire sea forzado así, ¿verdad? Obligando a que se distribuya mejor. Las ranuras de la descarga también están pensadas para aumentar lo más posible el área de transferencia, y en este caso la descarga aquí, que sea una descarga más homogénea, que no se hagan canalizaciones indeseables, o que el flujo vaya preferentemente por algún lugar y no por otros, sino que se distribuye uniformemente. eh, los materiales de los sistemas eléctricos, los sistemas de control eléctrico también. Y entonces estas máquinas tienen garantías. Las condensadoras normalmente dicen son 10 años
Aunque según los fabricantes, ellos nos decían, este compresor te va a durar 15 años, pero por seguridad les damos garantías de 10 años en el compresor, 5 años en los ventiladores, garantías, ¿sí? Pero cuando llegan aquí con los proveedores locales, si ustedes van ahí, y entonces les van a decir, es que te doy 5 años de garantía en el compresor y te doy 2 años en el ventilador, y los que dan mejores garantías te lo dan en 3 años aquí y 5 años acá. ¿Sí? Ellos se protegen más, aunque realmente a ellos les dan 10 años de garantía. Estas máquinas son más eficientes eh, y las menos eficientes son estas que están acá. ¿Sí? Los equipos ventana estos no usan compresores de scroll, casi todos son reciprocantes. Es como si fuera un equipo paquete, pero en un tamaño muy pequeño porque está todo aquí. Y generalmente, en lugar de tener 2 ventiladores, ¿ven? Este es un paquete. Este ventilador para el ducto de inyección y este ventilador para la condensadora. Aquí son 2. En un equipo ventana, pues como el tamaño está pequeño, aquí hay, no es que sean 2 ventiladores, hay un ventilador que en realidad son unas aspas que están aquí y otras aspas que están allá, y el único motor, hay un solo motor, y entonces el eje pasa a través de los dos, en uno gira, uno mueve el aire de, de inyección y el otro hace girar las aspas que liberan hacen fluir el aire externo para el enfriamiento del condensador, ¿no? Pero entonces, por ser una unidad muy compacta, muy pequeña, hay muchas pérdidas de calor dentro del mismo equipo, entonces eso los hace más ineficientes. No es posible aislar todo, las secciones, de manera tan eficiente como ocurre en las máquinas más grandes. Pero bueno, esta también es una opción que cada vez se utiliza menos. Ahora son más populares los equipos mini split más que los ventana. En primer lugar por el ruido y que además, como estos se ponen en un muro o a través de una ventana, el hueco este que queda aquí lo hace susceptible a que no falta algún malandro que se le ocurra meterse por quitar la protección y meterse no solamente para llevarse el aparato, sino llevarse más cosas por ahí, ¿no? Entonces, ese es el problema principal. Bueno, eh, vamos a ver ahora lo que viene siendo la eficiencia, cómo se mide la eficiencia en equipos de aire acondicionado. Tenemos la CIR, que es la que se utiliza para equipos centrales, sean paquete o divididos o split. La CIR, como su nombre en español es Relación de Eficiencia Energética Estacional, ¿no? O en inglés, que es como se conoce más, ¿verdad? Seasonal Energy Efficiency Ratio, que es lo mismo, ¿ya? ¿Cómo se mide? Bueno, representa la energía retirada en un año, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Se mide en una cámara de pruebas, en un laboratorio de pruebas, así es como se hace, lo hacen los fabricantes, lo hacen, ¿cómo les puedo decir? Es una especie de, no es una simulación, sino que lo hacen experimentalmente, pero en un calorímetro de condiciones controladas, con condiciones controladas. Entonces ahí se regula, se controla la temperatura de bulbo seco y se controla la humedad dentro del espacio en el que se están haciendo las pruebas. Eh, Hay diferentes, nos tocó estar les digo, en esa fábrica en Arkansas, y entonces dependiendo si se iban a probar equipos mini split o se van a probar máquinas más grandes, el laboratorio o la cámara de prueba es más pequeña o más grande.
como ellos fabrican máquinas de hasta, creo que la máxima era de 50 toneladas, entonces había un laboratorio que fue el que nos enseñaron ahí, nos mostraron para que nos impresionara. Imagínense que son como el equivalente a unos 6 u 8 salones de la facultad, todos en un solo cuarto aislado, perfectamente aislado, con una supercomputadora, ¿no? Todo muy, muy bonito, ¿no? Muy bien equipado. Pero al final de cuentas es lo mismo que se usa para las máquinas más pequeñas, más que en un tamaño más pequeño también. ¿Qué es lo que se hace? Ellos definen lo que es un año típico, ¿sí? Ellos definen, el fabricante define lo que es un año típico. Es decir, ellos definen cuántos días y toman promedios de temperatura máxima y temperatura mínima, sobre todo temperatura máxima, y dicen, tengo tantas horas de esta temperatura, tantas horas de esta otra temperatura, y entonces así lo toman para controlar la temperatura exterior. Y luego mantienen una temperatura constante en la parte que se está enfriando y miden el calor que se retira bajo esas condiciones y lo dividen o se divide entre el consumo eléctrico y lo escalan a lo que viene siendo un año típico. No quiere decir que sea el año típico del lugar en donde está la fábrica, no quiere decir que sea un año promedio de alguna localidad en Estados Unidos o no. Ellos definen un año típico en función de digamos, de los datos que tienen climatológicos normalmente casi todas las fábricas de aire acondicionado de Estados Unidos están en el lado este, o sea, en el este de los Estados Unidos, por allá en Florida, en Texas, en Arkansas, ¿cómo se llama? ¿Dónde estuvimos ahí? En Oklahoma. Entonces, en esa región de allá, que son regiones húmedas, con temperaturas no tan altas como las que tenemos aquí. De hecho, cuando nosotros llegamos porque quienes nos invitaron a visitar la planta eran dos ingenieros, uno de Nuevo Laredo eh, y otro de Laredo, ¿sí? Eran dos compadres, nada más que trabajaban para la misma empresa. Uno en el lado mexicano, los de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, y su gemelo del lado americano, en Laredo. Ellos fueron los que nos invitaron, como ellos vendían equipos de esta fábrica, de la fábrica Ruth, de la marca Ruth. Entonces nos dijeron, los invitamos para que vayan allá y que pueda entrar nuestra marca. Esa marca no existía aquí en Mexicali, no se conocía. Entonces nos invitaron a visitar la planta y el gerente de planta, el chilo de ahí de la empresa en Arkansas, nos preguntaba, pero ¿cuáles son las temperaturas típicas del verano de ustedes allá? Cuando les dijimos, no, son altas, ¿no? Son más de 40 grados, pero lo que nos interesa, les decimos, es que una de las cuestiones que nosotros vimos en los manuales de operación o los manuales técnicos de su marca, les decía yo, es que en sus manuales solamente reportan temperaturas hasta 105 Fahrenheit. La más alta que tienen ustedes reportadas son para su marca, Ruth Rim, son 105, pero Mexicali alcanza temperaturas de hasta 120 grados. Entonces ellos nos decía el gerente, pero es que yo no creo cómo puedan, están seguros de que sí, claro que sí, alcanzan esas temperaturas. A nosotros nos interesa saber cómo va a responder su equipo para condiciones tan extremas. No van a ser meses, no, claro que no. Van a ser 1, 2 o 3 días o una semana con temperaturas súper extremas de 48 hasta 50 grados, pero
ocurren y ocurren casi todos los años. Entonces, si una máquina que ustedes fabrican, a lo mejor no resiste o queremos saber cuál es el comportamiento para ese tipo de situación, que no va a ser tan típico, ¿sí? Pero tampoco es algo que no ocurra, ¿sí? Y la gente muy extrañada, o sea, es que, ¿cómo es posible que haya, pues, ¿dónde están ubicados ustedes? No, pues ahí a un ladito de Imperial, de Arizona, del desierto de, dije, pues entonces sí. Dice, pero ¿a poco viven gente ahí? Pues no nomás del lado mexicano, ¿no? También acá con sus compatriotas y ellos muy extrañados, ¿no? De que pudiéramos, de que a nosotros nos interesaran más las altas temperaturas que las temperaturas medianas, porque decían es que la, el comportamiento típico anda entre 35, de treinta a 36 grados. Decimos, no, nosotros 36 grados no prendemos aire acondicionado, ¿sí? A partir de los 40, como ustedes me dijeron también, ¿no? A partir de los 40 ya entonces sí que ocupamos aire frío. Y bueno, se comprometieron y no pudimos hacer las pruebas, nosotros íbamos a ver las pruebas. Nos pasearon, eso sí, nos dieron de comer, comimos como marranos, comimos como coches, nos atendieron muy bien, nos llevaron a comer, nos llevaron a conocer por aquí, por allá, que la fábrica, que decimos, no nos interesa, ya sabemos que pueden hacer, sabemos que pueden construir muchos. Lo que nos interesa saber es cómo se comporta la eficiencia de sus equipos para poder hacer una recomendación a Comisión Federal y poder decirles que sí, su marca entra en los estándares que se pide, ¿sí? Y entonces, pero la medición es de esa manera, o sea, medir una CIR no es fácil, es decir, no es fácil ni barato, porque hay que establecer un año típico o medir un año completo, una temporada completa, y luego de toda esa energía que se retiró manteniendo una cierta condición constante en el interior, y en realidad no es una, son varias. Si ustedes revisan los manuales técnicos de los fabricantes de equipo, son varias condiciones de temperatura de bulbo húmedo interior y diferentes condiciones de temperatura de bulbo seco exterior, ¿sí? Para poder establecer ahora sí lo que viene siendo el comportamiento energético de ese modelo para esa máquina, esa marca. Entonces no es barato, no es muy fácil hacer una medición de una CIR, pero así se mide y así se reporta la eficiencia de una máquina central, ¿sí? Que no se les olvide, CIR o REEE o REEE, máquinas centrales, equipos paquete o equipos split. Por otro lado, cuando tenemos unidades que no son, ¿cómo se llaman? Que no son unidades centrales. Por ejemplo, los mini split o los equipos ventana se miden de otra manera. Se mide lo que se conoce como REE o en inglés EER. ¿Sí? No lo puse por aquí. No, pero es EER, Energy Efficiency Ratio. Nada más. Y se omite el seasonal, que es el estacional. Entonces, la relación de eficiencia energética o EER en inglés es la que se reporta para los equipos tipo ventana y mini split. Lo podemos definir y hay dos acepciones para esta. Una es la que se reporta para las unidades nuevas y entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman un aparato y hacen lo mismo que con el otro, que con el grande, con el central, pero ya no se mide un año completo, sino simplemente se
controla la temperatura del aire exterior, la que va de la condensadora, a 95 grados Fahrenheit. ¿Sí? Nada más, es lo único. Se mantiene constante la temperatura del aire exterior en 95 grados Fahrenheit. Y luego, el valor que le van a poner en la etiqueta a la máquina es cuando la humedad relativa es 50% en la habitación que se está acondicionando. Esa es la condición. Si ustedes ven el manual de un fabricante, van a encontrar 95 Fahrenheit y diferentes condiciones de humedad, pero la que se reporta es cuando la humedad es 50%. Este es mucho más sencillo de medir. Esto se puede hacer en un día, una medición de estas. La única condición es que debe mantenerse durante al menos media hora, 95 grados Fahrenheit el aire exterior, media hora, 50% de humedad relativa, y cuando esto se cumple, hay una norma. Si ustedes revisan la norma oficial mexicana para equipos pequeños, ¿verdad? Ahí están todas las condiciones y todas las condiciones que debe de cumplir la medición de eficiencia para este tipo de máquinas. La otra es, bueno, esto se mide en el laboratorio de pruebas con condiciones controladas, pero eso lo hacen los fabricantes porque tienen los recursos y los laboratorios. Pero si, por ejemplo, nosotros quisiéramos medir en un momento dado cuál es la eficiencia que está con la que está trabajando una máquina en un instante cualquiera, entonces tendríamos que hacer una medición puntual. Y pues viene siendo lo mismo, es una RE, pero en este caso no podemos controlar, podemos hacer una medición en campo, por ejemplo, en la casa, y ahí yo no puedo controlar que la temperatura exterior sea 95 Fahrenheit. Ni puedo controlar que el aire interior esté a 50% de humedad relativa. Entonces yo voy a medir cómo esté operando en ese momento la máquina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues lo único que tengo que hacer es medir cuánta energía está retirando. ¿Sí? De alguna manera tengo que medir la energía retirada y la divido entre el consumo eléctrico, pero la única condición es que las condiciones de la medición sean estables, que no cambien, que se mantengan constantes, estables durante el periodo que hice la medición. Cuando yo tengo una máquina, por ejemplo, como una máquina de paquete que está trabajando aquí en la casa, entonces cuando arranca la máquina, la condición no es estable porque al arrancar empieza a enfriar. ¿Sí? Empieza a enfriar y va cambiando la temperatura interior. Probablemente la temperatura exterior no cambie mucho, ahí sí se mantenga suficientemente estable, pero la interior no. Y si lo sigo dejando, va a ir enfriando, va a ir enfriando, va a ir enfriando. Y probablemente no alcance una condición muy estable durante media hora. Entonces yo lo puedo hacer, puedo incluso trabajar menos tiempo, es decir, que me dure 5 minutos, no importa, pero que las condiciones ya no cambien, que sean estables. 5 o 10 minutos. Si hago la medición, uno tiene que poner los equipos de monitoreo, se ocupa no un multímetro, ocupamos un analizador de redes para poder determinar el consumo eléctrico para para un periodo de tiempo. Entonces, uno tiene que ajustar la hora, saber la hora en el momento en que empieza uno a hacer la medición y que esa coincida con lo que se está registrando en el analizador de redes para la parte eléctrica. Pero para la parte térmica, yo necesito medir calor retirado y eso no lo puedo hacer de manera directa. ¿Sí?
No lo puedo hacer de manera directa. Entonces tengo que hacerlo de alguna manera. ¿Cómo se mide? Bueno, hay que medir flujos de aire. Y para medir el flujo de aire necesito medir o tener bien caracterizados los ductos, si es que tengo ductos. Si es un aparato ventana o un mini split, tengo que conocer perfectamente el área por donde fluye ese aire frío. Tengo que conocer el área de flujo del aire de retorno. Medir no solamente o sea, si yo conozco el área, entonces tengo que medir los flujos a través de toda esa área, flujos de aire a través de toda esa área. Pero ¿qué más? Las temperaturas de bulbo seco, del aire de inyección y del aire de retorno. Necesito también los contenidos de humedad del aire de retorno y del aire de inyección. Si yo conozco flujo de aire, ¿sí? Es decir, flujo volumétrico, porque para medir el área, lo que normalmente uno mide para medir flujos de aire, utiliza uno un anemómetro. Utilizamos un anemómetro o un medidor de velocidad de hilo caliente, que se le llama, es el más común, de hilo caliente. Es como un sensor, es como un, ¿cómo les puedo decir? Es como si fuera una varilla, que en un extremo tiene un hueco y a través de ese huequito pasa un hilo muy delgadito y entonces el aire debe pasar a través de ese hilo que le conoce como hilo caliente y ese nos da una medición de velocidad en metros por segundo, por ejemplo, o en pies por segundo. Nos da una medición de velocidad. Con esa velocidad yo necesito conocer el área transversal de flujo para poder convertirlo a flujo volumétrico. ¿Sí? Velocidad por área me da flujo volumétrico. Y entonces por eso es que necesito medir todo el área de flujo. Pero entonces si yo tengo la medición de pura velocidad, entonces yo tengo que poner ese hilo caliente en diferentes puntos de esa sección transversal, porque recuerden que el flujo va a cambiar, va a ser diferente en función del lugar en donde se está fluyendo ese aire. Más cerca de la orilla, el efecto del sólido hace que el flujo sea menor. Entonces tengo que hacer un muestreo a través o hago una especie de cuadrícula y después tomo un valor ponderado promedio para todos los flujos y ese va a ser el flujo volumétrico. Cuando conozco el flujo volumétrico necesito conocer la temperatura y el contenido de humedad para que de esa manera yo pueda saber qué entalpía trae ese aire, ¿sí? De la carta psicométrica o de un programita de Excel. Lo mismo ocurre para los dos, tanto para la inyección como para el retorno. La diferencia entre la entalpía del aire de retorno y la entalpía del aire de la inyección multiplicada por el flujo másico. Si conozco el flujo volumétrico con la carta psicométrica, puedo conocer el volumen específico, ¿verdad? Y lo convierto a flujo másico. Ahora sí, con el flujo másico y la diferencia de entalpías, yo puedo saber cuánto calor estoy retirando. Se fijan que no es tan sencillo. En cambio, la medición eléctrica es muy fácil de hacer. Simplemente conectamos el analizador de redes y el analizador de redes nos da el consumo directamente. O podemos usar un totalizador. No necesariamente tiene que ser un analizador de redes, que son más caros. Los más económicos andan alrededor de deben dar unos 1,500 a $3,000, de los más económicos. En cambio, un totalizador lo podemos comprar por $20, ¿sí? Nada más que sea de las características para el aire para el equipo que estamos probando, ¿sí? Entonces, esa es la forma de medir eficiencia. Entonces, la única condición cuando medimos en campo, o sea, no en un laboratorio de pruebas donde no podemos controlar las variables, lo único que esperamos es que
las condiciones se mantengan estables, que la máquina esté trabajando estable, porque si corta, ya, se acabó la medición. Si no alcanzamos a hacer la medición, tenemos que esperar otra vez a que vuelva a arrancar la máquina y esperar condiciones estables. Por eso es más fácil para hacer este tipo de medición en campo los días que hace más calor, que esté más caliente, porque así tenemos un tiempo más prolongado de operación del compresor. Y esa es la manera. Entonces, ya en términos cuantitativos, la eficiencia energética no es más que calor retirado entre consumo eléctrico para condiciones estables constantes, ¿sí? La eficiencia energética de máquinas centrales, pues se mide como CIR, y es el valor, es un valor nominal, no significa que esa es la eficiencia real con la que va a trabajar el aparato todo el tiempo. La eficiencia de un equipo varía, cambia con las condiciones de la temperatura exterior, ¿sí? Porque recuerden que en el interior nosotros fijamos el termostato en un valor y la máquina se encarga de regular por sí sola en función del área total de transferencia que tiene disponible en el evaporador la humedad en el interior. Lo que está cambiando continuamente es la temperatura exterior, que es con la que se enfría la condensadora o el condensador. Entonces, la eficiencia varía en función de lo que varíen esas variables. Como en el interior se mantiene relativamente estable, el exterior es el que cambia más, entonces cuando cambia la temperatura exterior o la humedad exterior, también cambia la eficiencia. El muchacho que les comentaba que me acompañó a Estados Unidos, la fábrica de Rudd, fue el que desarrolló este modelo. Nos encontramos con que el 95% de la eficiencia, cualquier eficiencia, aquí es REE o incluso la CIR, también es lo mismo. La eficiencia depende en el 95% de las veces de la temperatura exterior, que es con la que se enfría la condensadora, ¿sí? Y la forma en la que varía es una forma exponencial. Se mueve de una manera exponencial. Entonces, lo que hicimos fue que de los datos que nos dieron los fabricantes, ahí están, lo pueden ustedes revisar para cualquier, miren, cualquier fabricante de equipo publica para cada modelo las especificaciones técnicas o sus especificaciones técnicas. Ustedes los pueden encontrar allí y pueden hacer este tipo de correlación. Incluso pueden generar modelos diferentes, a lo mejor mucho mejores, más exactos. Les digo, esta función o esta ecuación nos reproduce aproximadamente entre el 90 y el 95% de toda la variación de la eficiencia únicamente con la variable temperatura del aire exterior, ¿sí? Y estos A y B no son más que parámetros de ajuste que dependen del modelo y de la marca y de la capacidad también, ¿no? De la capacidad de la máquina. No hay mucha diferencia entre ellos. De hecho, en el simulador con el que van a trabajar ustedes ya está incorporado este modelito para que puedan hacer el cálculo de eficiencia hora por hora, día por día, al hacer una simulación térmica, ¿sí? Ya lo incorporamos. Por eso es que en el simulador, cuando les pedimos que nos indiquen una de las cuestiones que podemos ya, que agregamos aquí como un extra, ¿no? Para hacerlo más cercano al comportamiento real, fue precisamente agregar el comportamiento. Bueno, si tienes ¿qué tipo de máquina tienes? Tienes una máquina central, paquete o split.
las paquete y split se portan prácticamente iguales, y entonces hay un modelo para máquinas centrales y hay un modelo para máquinas más pequeñas, que son los equipos ventana o mini split, que son menos eficientes que los grandes. Entonces aquí, bueno, sí. Ok, la eficiencia depende básicamente de la temperatura exterior. Hicimos la prueba con las humedades, con la humedad relativa, pero nos encontramos con que la humedad relativa tiene un impacto mucho menor, pero mucho menor, que va desde prácticamente cero hasta un máximo de un 8% en el cálculo de eficiencia. ¿Sí? Entonces, y es mucho más compleja la forma de la función. Y entonces lo que optamos, bueno, pues si esto nos representa entre del 92 y más cercano al 95% del comportamiento real y hasta más incluso, ¿no? Cuando la humedad es muy baja, que precisamente ocurre con las máquinas en Mexicali o con el clima de Mexicali, cuando las humedades son muy bajas o climas secos, ¿verdad? Climas secos. Los climas secos, este modelo pues nos representa casi, pues puede decir que el 98 hasta el 99% del comportamiento real de una máquina. Entonces dijimos, bueno, pues dejamos nada más esto y nos evitamos la complejidad de tratar de incorporar la humedad, porque en realidad la humedad no importa tanto, no impacta tanto en la eficiencia final. En esta figura de cómo se comporta la eficiencia energética, esta línea en rojo representa la temperatura del aire exterior, o sea, la temperatura ambiente en un día. Aquí está la escala desde la hora 1 hasta las 24 horas de un día típico. En este caso hicimos un día extremo de más o menos 120, 118 grados, pues, algo así. Aquí, la máxima. Entonces, en la madrugada, pues es la hora menos caliente. En este caso, en este día, la temperatura mínima fue del orden de los 82 grados Fahrenheit, ¿sí? 82 Fahrenheit, y la máxima cercana a los 120 Fahrenheit. Entonces vean cómo la temperatura y la eficiencia son inversamente proporcionales, ¿no? Cambian de manera inversa. A menor temperatura, mayor es la eficiencia, lo cual está totalmente de acuerdo con lo que es un ciclo de refrigeración o de enfriamiento, con el ciclo Carnot invertido. Miren, por ejemplo, esta máquina era una máquina de eficiencia CIR 10. Era una CIR 10. Aquí me falla, sí. Aquí es una CIR, ¿no? Pero lo que estamos midiendo es la REE, o sea, la relación de eficiencia puntual, horaria. Entonces vean que a 82 Fahrenheit la eficiencia no es 10, sino que es del orden de, pues como 11, ¿verdad? Un poquito más de 11, u 11 más o menos, la mitad, 11, para este modelo que está con triangulitos, que representa una máquina de... Oh, a ver, espérenme. Díganme si ven el cursor, si no, para no moverle. Si se mira, ok. Ok, esos triangulitos representan una máquina de 3 toneladas. Y esta de acá, los círculos, una máquina de 5 toneladas. Vean que en este caso, estos son... Mande, ya no se ve. Ok, déjenme restablecerlo. Si es que
A ver ahí. Ahora sí. Ahora sí ya se ve. Ok. Miren. Esta es para el mismo fabricante, nada más que la máquina de 3 toneladas es un modelo, la máquina de 5 es otro modelo. Entonces vean que sí hay diferencias, aunque son la misma CIR 10, todos vienen con CIR 10, ¿no? Todas son la misma capacidad, la misma eficiencia nominal. Pero vean que para una determinada temperatura ambiente, las eficiencias entre modelos sí son distintas. Para la máquina de 3 toneladas en el punto de máxima eficiencia en 82 Fahrenheit, la eficiencia es 11, pero para la de 5 es de más de 12, ¿verdad? 12.3, 12.2. Y lo mismo, vean que ocurre, se van desplazando de manera casi paralela, no es exactamente paralela, pero sí hay un desfase. Hay unas que son más eficientes, otras que otras, dependiendo del modelo y la marca. En este caso yo les muestro estas dos, porque esta marca en particular es la que encontramos que tenía más variación dentro de ella misma, o sea, para diferentes modelos de la propia marca, sus variaciones de eficiencia eran muy grandes. Vean que, por ejemplo, en la temperatura de 120, en la más alta, las eficiencias de la máquina de 5 se vino hasta como 6.5 y la máquina de 3 era poquito arriba de 6. ¿Sí? Esta es la eficiencia, 6, poquito más de 6. Entonces vean que aquí perdió casi el 40% de la eficiencia energética en la temperatura más alta. Entonces va, conforme aumenta la temperatura, la eficiencia se hace más, más baja. En donde la eficiencia es igual al valor nominal cuando la temperatura es 95 grados casi. No son 95, son un poquito menos, ¿no? Como 92 o 93. Ven, porque estas son máquinas centrales. Y así se comportan todos los sistemas de aire acondicionado que se enfrían con aire exterior. Así se comportan. A lo largo de un día, por eso es que yo les mencionaba las horas grado. Las horas grado son una medida de cuánto tiempo esas temperaturas se mantienen durante el día. Si en Mexicali tenemos más horas grado que en Hermosillo, quiere decir que tenemos más horas de temperaturas elevadas en Mexicali que en Hermosillo y por lo tanto tenemos más horas con eficiencias más bajas en Mexicali que en Hermosillo. Y el que tenga una eficiencia más baja significa que el compresor va a trabajar más tiempo para retirar una misma cantidad de calor. ¿Sí? Y eso se traduce en mayor consumo. Por eso es que hicimos una correlación entre eficiencias o más bien entre consumo por aire acondicionado y horas grado. Se puede hacer y eso nos ha resultado que ha sido la forma más acertada o más adecuada para caracterizar el consumo energético en lugares donde se utiliza la climatización. Por eso es que usamos las horas grado de esa manera, porque su correlación es prácticamente directa con eficiencia, con consumo, con demanda, ¿verdad? Y lo relacionamos directamente al clima, con la salvedad, como les comentaba hace un momento. Miren, ¿cuál es entonces en conclusión? Que la eficiencia y el consumo y la demanda de los sistemas de aire acondicionado, de climatización, en un lugar como Mexicali para climas de verano, climas cálidos, que todo esto, eficiencia, consumo, demanda, ¿sí? Se pueden, o sea, dependen del clima. ¿Y qué es lo que caracteriza o la variable que mayor impacta del clima? Es la temperatura ambiental, ¿sí? Y entonces,
Y no solamente es la temperatura, o sea, claro, a lo mejor podemos tener una sola hora de un pico muy alto de temperatura, pero el tiempo de duración de esas temperaturas también. Entonces, el tiempo de duración es lo que nos da o nos permite determinar el consumo de energía. La temperatura, la variación horaria de temperatura nos permite calcular hora por hora la eficiencia. Si yo conozco cuántas horas hay de ciertos niveles de temperatura, yo puedo calcular perfectamente bien el consumo energético. Y entonces ahí es donde entran las horas grado, porque las horas grado nos relacionan la temperatura y el tiempo de duración, ¿sí? Eso es lo que llegamos como conclusión del instituto, y es lo que hemos venido trabajando y es lo que nos ha abierto las puertas para poder decir que lo que estamos haciendo con la simulación o que los modelos que hemos obtenido a partir de todo esto que hemos ido encontrando, este es el compresor. Estos equipos que son más delgados, más esbeltos, los compresores reciprocantes son más chaparros y más gordos, ¿sí? Y son más ruidosos y son menos eficientes y tienen un tiempo de vida mucho menor. ¿Por qué? Porque el diseño mismo de los sistemas scroll es que el desgaste que se va generando por el uso, pues por la operación normal, se van autoajustando de manera que no sucede lo que pasa con los anillos. Los anillos cuando se van desgastando cada vez va creciendo el área libre, ¿verdad? Y entonces llega un momento en que ya empieza a pasar aceite eh, y o se carboniza y los pistones se amarran. Aquí no, aquí se van autoajustando, siempre se mantiene una diferencia de presiones prácticamente durante toda su vida útil muy constante. Entonces esa es la ventaja de este tipo de compresores. Esta es una manejadora de aire. Vean cómo en el caso de estas manejadoras, estas son casi todos los ventiladores de manejadoras son de tipo jaula de ardilla que se conocen, como las de los hámsters, ¿verdad? Son como sí, haz de cuenta una ruedita de esas para hámster, así son, por eso les llama así tipo jaula de ardilla, y el aire que entra a la manejadora entra por aquí abajo y se distribuye hacia los lados, entra por aquí abajo, se distribuye por aquí y sale, y aquí se inyecta esta tapa. Lo mismo, este ventilador, lo mismo puede enviar aire. Esa es la ventaja de usar manejadoras en lugar de como los mini split, que nada más tiene un difusor en un solo sentido. Aquí no, aquí puede
puede usarse aire axial, es decir, entra el aire por aquí, sale por los costados, es impulsado por el ventilador y si queremos, el aire puede salir en la misma dirección, axial, o esta tapa se puede tapar aquí y de este lado que no se ve, del lado opuesto al que estamos viendo, se puede enviar el aire de manera a 90 grados con respecto a la entrada, ¿verdad? Si así se desea. Esa es la ventaja de usar ductos o manejadoras de este tipo. Esto se los voy a dejar ya. Estas últimas dos tenemos que hacer balances, ya se los platiqué hace un momentito, los balances de materia, los balances de energía, medimos presión de agua de saturación, etcétera. Estos son los cálculos. Tenemos que medir los flujos de inyección y retorno. Cuando conocemos los flujos de aire de inyección y retorno y las entalpías de los dos, la diferencia es el calor retirado. Y entonces esto nada más son la ecuación. Cuando los tenemos en CFM, en unidades inglesas, la diferencia en entalpías nos da el calor retirado en BTUs por hora. Y eso es todo lo que ocupamos para medir eficiencias de sistemas de aire acondicionado o cantidades de calor cuando necesitemos hacer eso en una instalación. Vamos a dejarlo por hoy aquí, ya me pasé de 5 minutos. Vamos a donde estábamos, a ver, de aquí 380 millones, ok. Se robaron las vacas. Sí, es que esa es la cultura que tenemos, que debemos de erradicar y eso lo hacemos cuando ustedes tengan sus chamacos, pues eso es educación en casa, porque eso en la escuela no se enseña, ¿verdad? Lo que son valores, lo que es ética, lo que son valores familiares, valores éticos, morales. Eso es lo que conocemos como educación, ¿verdad? En casa. Eso es la mayor parte